¿Te han dicho alguna vez que saltarte el desayuno es lo peor que puedes hacer por tu salud? Tal vez incluso te hicieron sentir culpable por no empezar el día con un plato lleno de comida. Bueno, hoy te voy a contar una perspectiva completamente diferente, basada en ciencia. Porque resulta que, si lo haces de forma estratégica y planificada, no desayunar podría ser una de las mejores decisiones para tu cuerpo y tu mente. Sí, así como lo oyes. Quédate conmigo, porque esto va a cambiar tu manera de ver el desayuno. Primero, hablemos de qué es realmente el ayuno intermitente. Básicamente, se trata de alternar periodos de tiempo en los que comes con otros en los que no. No es una dieta en la que cuentas calorías o eliminas grupos de alimentos, es más bien un cambio en los horarios en los que comes. Por ejemplo, una de las formas más populares es el método 16-8, donde pasas 16 horas sin comer y luego tienes una ventana de 8 horas para hacerlo. En ese periodo de ayuno, muchas personas optan por saltarse el desayuno. Pero el truco en esto no se trata de morirte de hambre ni de privarte de comida por gusto. Es un descanso calculado que permite que tu cuerpo haga cosas increíbles, como quemar grasa de forma más eficiente y mejorar el funcionamiento de tu metabolismo. Cuando decides no desayunar y extiendes ese periodo de ayuno, tu cuerpo entra en un estado llamado cetosis ligera. Esto significa que, en lugar de usar el azúcar de los alimentos como energía, empieza a quemar la grasa almacenada. Es como si activaras un sistema de emergencia súper eficiente que tu cuerpo ya tiene integrado. Además, este proceso tiene beneficios que van más allá de perder peso. Al ayunar, los niveles de insulina en tu sangre disminuyen. Y eso es genial, porque altos niveles de insulina están relacionados con problemas como la diabetes tipo 2. También se activan mecanismos de reparación celular que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Incluso hay estudios que muestran que el ayuno intermitente podría ser bueno para tu cerebro. Al parecer, mejora la memoria y ayuda a concentrarte mejor gracias a las cetonas, que son una especie de supercombustible para el cerebro. Es como si le estuvieras dando un respiro a tu sistema completo. Si el contenido te ha resultado útil hasta el momento y quieres más videos como este, no dudes en darle like y dejar un comentario. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora bien, aunque todo esto suena bastante bien, no significa que saltarse el desayuno sea para todo el mundo. Hay que aclarar que no es una solución mágica ni algo que debas hacer sin preparación. Por ejemplo, si tienes algún problema médico, como diabetes o trastornos alimenticios, es fundamental hablar con un profesional de la salud antes de intentarlo. También hay que tener en cuenta que, cuando decides comer, tienes que hacerlo bien. No sirve de nada ayunar y luego romper el ayuno con comida chatarra. Tu cuerpo necesita nutrientes de calidad. Proteínas, grasas saludables, carbohidratos de bajo índice glucémico. Si no alimentas bien a tu cuerpo, no vas a obtener los beneficios que estás buscando. A lo largo de los años, nos han vendido la idea de que el desayuno es la comida más importante del día. Pero esa afirmación no es del todo cierta. Es más, estudios recientes han demostrado que lo importante no es tanto el momento en el que comes, sino la calidad de lo que comes y la cantidad total de calorías que consumes en el día. Así que si eliges un horario de comida diferente al que dicta la tradición, no estás haciendo nada malo, siempre y cuando lo hagas con cabeza. Otro mito común es que saltarte el desayuno va a ralentizar tu metabolismo. Pero lo que realmente pasa es todo lo contrario. Al ayunar, tu cuerpo se adapta y se vuelve más eficiente utilizando la energía que tiene disponible. Eso sí, tienes que escuchar a tu cuerpo. Si te sientes débil o sin energía, tal vez el ayuno no sea para ti. Si te animas a probar el ayuno intermitente, empieza poco a poco. No hace falta que te saltes el desayuno todos los días, prueba con 1 o 2 días a la semana y ve cómo te sientes. Durante las horas de ayuno, mantente hidratado. Puedes tomar agua, infusiones o café sin azúcar. Y lo más importante, cuando rompas el ayuno, hazlo con alimentos que nutran tu cuerpo. Recuerda, esta no es una fórmula universal. Cada cuerpo es diferente, y lo que funciona para algunos puede no funcionar para otros. Por eso, siempre es buena idea consultar a un profesional antes de hacer cambios significativos en tu alimentación. Así que ya lo sabes. Saltarse el desayuno no es el pecado capital que nos hicieron creer. Si lo haces de manera estratégica, puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu salud, tanto física como mental. Pero, como todo en la vida, la clave está en el equilibrio y en escuchar a tu cuerpo.
¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Te animarías a probar el ayuno intermitente? Déjame tu opinión en los comentarios, y si este video te ha sido útil, no olvides dejar un like. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y dale a la campana para no perderte contenido como este. Hasta la próxima.